en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero. Beatriz Escalante es una mujer de distintas facetas. Estudió pedagogía y tiene un doctorado en ciencias de la educación. Tiene muchísimas novelas, libros. Ella es cuentista, ensayista, filósofa, poeta, editora. Es una mujer, un ejemplo de las letras para México y además es una gran embajadora de la literatura mexicana. Platicamos con ella aquí en el Foro de Opinión y Libertad. Incluso ha tenido muchos homenajes, entre ellos la creación de la biblioteca Beatriz Escalante, donde está toda su obra completa. La tuvimos aquí, enhorabuena, aquí en Uno por Uno, y esta es la conversación. Les recuerdo que estamos en redes sociales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Opinión y Libertad, donde me enorgullezco de tener en este foro a la escritora Beatriz Escalante. Muchas gracias por estar aquí. Eri, qué gusto. He estado muy contenta aquí en Cortázar. Muchas gracias nuevamente por conversar con nosotros en este marco de la 19ª Feria del Libro aquí en Cortázar, Guanajuato, una feria que se dedica a Cervantes. Es uno de tus autores preferidos. Bueno, sé que es un autor de cajón para todo escritor, pero ¿cómo se da tu primer acercamiento con Cervantes? Pues de una forma justamente literaria. Mira, yo tengo una novela que se llama Júrame que te casaste virgen. Y es una novela en la que ha tenido mucho éxito. Me ha ido muy bien, porque por un lado el público lector normal me dice: ¡ay, la leí en una noche, qué divertido! Me la leí en 2 tardes. Y yo siempre contesto: ¡ay, yo me tardé 3 años en escribirla! Sí. Es una novela que presenta todos los registros de contar narrativa en el siglo XX. Okay. Cascada de voces narrativas, narrador intradiegético, extradiegético, monólogo interior, registros epistolares, que son estas cartas. ¿Tú te acuerdas la famosísima novela Drácula? Sí. De Bram Stoker? Lo que tenía era que todo estaba contado a través de páginas de diario y de cartas que se mandaban los personajes. Cuando yo decidí escribir Júrame que te casaste virgen, acababa de leer por segunda vez El Quijote de la Mancha. Okay. Y a mí me impresionó muchísimo un recurso que se llama metadiégesis. Okay. Y que significa que uno crea un escenario que es un plano de ficción. Nuestro público seguramente conoce
esta historia de las 1001 noches. ¿Se acuerdan? Aladdin y la lámpara maravillosa, todo lo que hemos visto de niños. Sí. Bueno, Simba del Marino. Disney. Estas historias, sí. Bueno, y que claro, que Disney todo absorbe, ¿verdad? Son como los chinos y los japoneses que te atentan todo lo que es de los demás. El tema es que uno puede, como escritor, inspirarse no solamente en los temas, sino también en las técnicas narrativas. Okay. Y Cervantes es un autor que logró uno de los recursos más importantes, que es el que te decía, la metadiegesis. ¿Qué quiere decir? Que tú construyes un plano de ficción y allí se desarrollan las acciones, vidas y conflictos de los personajes. Y después, uno de los personajes que esté en ese plano de ficción se convierte en narrador de otra historia. Pero no nada más la cuenta como un narrador oral, sino que hace en una especie de arquitectura otro plano de ficción en donde viven esos personajes y actúan como en una novela. Mi novela, Júrame que te casaste virgen, está escrita con metadiégesis y construcción en abismo, que eso quiere decir que hay un momento, imagínate los personajes de un mundo y de otro, y de repente convergen. Exactamente, lo has dicho muy bien. Como Amores Perros. Exacto, los personajes, y eso está en Cervantes. Entonces yo amo toda la obra de Cervantes y curiosamente, inspirada en lo difícil que es para la gente joven leer a Cervantes, hice una revolución en el mundo editorial mexicano hace muchos años. Hoy, justamente la semana pasada, estaba celebrando los 20 años de mi antología Atrapados en la Escuela. Okay. Esa es una novela, es una colección de cuentos para adolescentes que se me ocurrió, así como estoy ahorita contigo, en un programa de radio con un lingüista que se llama José Luis Morales Baltasar, y él me entrevistaba a propósito de mi novela Júrame que te casaste virgen, que se estaba convirtiendo en un bestseller. Estaba publicada en esa época en Planeta. Okay. Después la publicó Grupo Patria Cultural. Y total, que a mí me decía, ¿por qué los jóvenes o los adolescentes no leen? Decía, no leen porque qué flojera. ¿Quién quiere leer al mío Cid cuando tienes 16 años y lo único que quieres es probar la marihuana, probar el sexo, salirte con tus amigos, divertirte, escaparte de la escuela? Sí, el ocio. El ocio, la vida, estrenar la vida. Y me decía, bueno, ¿y qué, según tú, qué libro debería existir? Y yo dije, un libro en el que se contara en cada cuento la primera vez de cada una de esas experiencias. Okay. Entonces entró una llamada al programa del dueño del editorial Selector que me dijo, yo te compro ese libro. Ok. Que fue súper divertido, porque siempre se habla de que en México es muy difícil publicar. Sí. Y sin embargo yo he tenido mucha fortuna, siempre he publicado desde muy joven y he tenido este tipo de experiencias en las que alguien dice, qué buena idea, habría que hacer el libro. Total que yo en ese momento estaba escribiendo otra novela, que es mi género predilecto. A mí lo que más me gusta, he escrito muchos libros, pero lo que más me gusta en la vida es escribir novela. Y yo estaba escribiendo la novela y el entrevistador me dijo, vamos a hacer el libro. Y yo dije, ¿yo por qué? ¿No? En lugar de decir, ay, qué emoción, yo pensé, yo lo que quiero es seguir escribiendo mi novela. Pero ya ves que de repente se puso de moda que todos los trabajos escolares se hacían en equipo. Sí. Pues yo dije, pues vamos a hacerlo en equipo. Okay. Entonces, ¿quién conoce a José Agustín? ¿Quién conoce a Ramírez Heredia? ¿Quién conoce a Oscar de la Borbolla? ¿Quién conoce así? Empezamos a decir, les llamamos por teléfono y armamos el libro en lo que te lo platico. Y el libro, como te digo, fue un cambio importantísimo. De hecho, nos copiaron todas las editoriales, todo el mundo empezó a hacer atrapados, y creo que se hizo un gran movimiento en donde los lectores adolescentes y los profesores de literatura encontraron libros hechos en español, en el español cotidiano, no libros españoles que vienen justamente con otra forma. Mira, te pongo un caso. Nosotros cuando decimos en español mexicano, vamos a tener sexo, pues lo decimos más fuerte, ¿no? Sí. Pero jamás decimos vamos a echarnos un polvo. No. No, un polvo es de cocaína. Si te vas a echar un polvo no es del otro. Cuando en la historia narrativa, sea cuento o novela, comparte los códigos léxicos, la forma de hablar de los lectores y además los temas que a esos lectores les importan, tú consigues un éxito. Y ahora te lo digo porque acabo de publicar otra colección mía. Yo tengo una escuela de escritores que está en mi teléfono iPhone. O sea,
Doy cursos en todas partes, doy talleres, tengo talleres de avanzados, tengo talleres de principiantes. Y los mejores cuentos de esos autores, yo los edito, los corrijo y los armo en antologías. Y esta antología... ¿Y es gratis entrar ahí? No. ¿O tienes que no, pero pueden también prueba? aspirar a beca. Okay. Como Mirapaudo. Armé uno que se llama Adolescentes en Peligro. Y tiene que ver un poco con la parte política de nuestro tiempo. Es un gran peligro hacer creerles a los jóvenes que no hay futuro, que no hay trabajo. Perdóname, toda la vida, a través de todas las historias hemos visto Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, países pobres, bombardeados. Los países imperiales siempre llevan la guerra a los países pobres. Y las sociedades se levantan. Claro. Y entonces nosotros, ¿por qué vamos a estar ahí de chillones todo el día con que no podemos? Claro que podemos. Podemos conseguir trabajo, podemos generar trabajo para nosotros. Yo me compré mi primer coche vendiendo pan de elote. O sea, uno debe tener respeto por el trabajo, respeto por el proyecto de vida. Y entonces, tratar de disuadir a los adolescentes de que no se suiciden, ni que se suiciden físicamente de que se cortan las venas, ni que se suiciden pensando que la vida no tiene sentido. La vida es prodigiosa y puedes hacer todo lo que quieras si eres capaz de levantarte de los retos, de las decepciones, de los fracasos, que a todos nos pasa. Y para cerrar la idea de lo de la antología, ahora fundé mi editorial, esta que te dije, Únete Lector, Atrapados en la Escuela, igual que Días de Pinta. Tengo otra que se llama Somos Adolescentes y qué, como en Facebook, y Adolescentes en Peligro. Que el peligro para mí más fuerte, además de ir contra la propia vida, es volverse narcoadolescente. Decir, ay no, la escuela no hay trabajo, rápidamente me voy de sicario, rápidamente... La resignación ya al mundo más caótico. Exacto. Al fin voy a vivir 5 años bien y luego me matan. No, ¿por qué no vives muchos años bien? Y este libro que se llama Adolescentes en Peligro, lo que busca es una cosa muy interesante, fíjate. Por un lado, cada uno de los cuentos que escribieron mis egresados de mi escuela de escritores te ofrecen como la tentación, como qué ganas de ser sicario, qué ganas de vender droga. Pero al final, algo te pasa, algo terrible. Pero no como en las moralejas de que te viene un castigo. Sí, sino que es algo, por ejemplo, imagínate que tú le estás cayendo a una chava y que te gusta mucho y justamente ella te ve en ese momento en que haces algo asqueroso. ¿Y se rompe el encanto? No solamente la cárcel es el castigo también es que alguien que es importante para ti se dé cuenta que no vales nada. Entonces a mí me encanta la literatura para adolescentes, he armado muchas antologías, de esas tengo 5, y sobre todo invito a la gente a que cuente su vida, la vida que le gustaría a través de escribir. Y esa es otra vertiente que estoy haciendo, escribir para sanar. Exacto, las expresiones artísticas se han marginado a tal grado que la gente por eso se está enfermando. Claro. Y no sabe que por esos conductos uno se puede curar, uno se puede entender mejor y es una parte fundamental para desarrollarse como ser humano propiamente. Mira, simplemente, si tú escribes una autobiografía, te reconoces. Exacto. Y si cambias la voz del narrador, por ejemplo, imagínate un momento en que hiciste algo horrible de lo que estás arrepentido. Lo escribes en Yo y te das todas las justificaciones. Y luego pones un narrador omnisciente que cuenta realmente cómo era el mundo, lo que tú hacías. Y luego cuenta otro personaje que es el que habla del otro lado. Haz de cuenta, la víctima y el verdugo. Sí. Y entonces uno dice, pues no soy tan encantador, ni tan lindo, ni tan bueno. Soy un canallita que le puse los cuernos, soy un maldito que hace no sé qué. Soy un hipócrita, soy un malvado. O soy una persona encantadora. Que no siempre somos encantadores. Sí, ahí puedes medir tu sensibilidad y cómo estás concibiendo al mundo. Mira, uno de los ejercicios que pongo en mi seminario Escribir para Sanar es de miedo. El miedo es muy difícil de provocar, dificilísimo. Nosotros comenzamos en la historia de la literatura de terror con los vampiros. Comenzamos con los fantasmas. Seguimos con los vampiros. Y así hemos ido con todos los seres hasta llegar a los zombies. Y ahora tenemos el terror urbano, habiendo pasado por el terror cósmico, que es, ¿habrá seres más allá de las estrellas que nos quieran hacer daño?
¿qué hacemos ahora cuando hay unas películas de terror con efectos de cuarta dimensión? ¿Y cómo podríamos provocar miedo a través de las palabras? Stephen King. Ese es el asunto del arte. El arte siempre encuentra una forma de renovarse a través de las palabras, de las imágenes, de los materiales como en la escultura. Y yo creo que cada persona, si decidiera escribirse el mejor cuento de miedo, le encantaría leer. Y por eso yo hace rato decía en la feria justamente, mentira que no hay lectores. Toda la gente lee todo el día en el Facebook. A todo el mundo le encantan las historias. Sí. Si además las historias están redondas, están bien construidas, tienen un conflicto, personajes sólidos, un desenlace interesante, todos podemos ser escritores. Ahora tú, el personaje principal de tu obra siempre es mujer, ¿cierto? ¿Qué crees que sí? Pero ¿es una forma más natural donde tú te puedes reflejar? No, porque... ¿O quieres enaltecer la figura? A ver, te explico. Ajá. No porque no son autobiografías. Sí. No, o sea, creo que a mí... Pero es más fácil para ti tener una empatía con el personaje. No necesariamente. Estas son preguntas muy interesantes las que me estás haciendo. Okay. Porque yo puedo tener un personaje masculino muy bien hecho y un personaje femenino también muy bien hecho, pero al que yo deteste. Hay mujeres que yo odiaría ser. Las mujeres débiles, frágiles. Esas mujeres las detesto. Y sin embargo, a veces están en algunos de mis libros. Yo estoy terminando una novela sobre abuso sexual en la infancia. Y son 4 personajes a los que les sucede, las 4 mujeres, y cada una reacciona de diferente forma. Pero hay muchísimos hombres en la novela. Y uno de los que está mejor construidos es un hombre que odia a su familia. ¿Te imaginas qué interesante? Sí. Alguien bueno, eso es recurrente, ¿no? ¿Quién sabe? Oye, pero entonces sí hay un compromiso, tal vez porque en tu vida te ha ido bien, de fortalecer a las mujeres, de destruir esta historia en México donde han estado en una situación de bajo el yugo del poder del hombre. ¿Quieres una pregunta? Sin derechos, ¿Quieres sin una respuesta literaria, una respuesta personal, una mentira, una verdad? No, pues por esta labor literaria. Te voy a contar. Porque debe haber un enfoque y alguna misión que tú estás buscando con tus letras. Si yo hubiera nacido en Estados Unidos, blanca, en la época de la esclavitud negra, yo habría escrito sobre los negros. Y si yo hubiera nacido en México, en una época en la que los indígenas estaban peor de lo que están, y que mira que están muy mal, yo habría escrito sobre el mundo indígena. El tema de la mujer a mí me interesa muchísimo. Porque no importa la clase social, no importa el país del primer mundo, sigue habiendo una desigualdad y un odio a las mujeres que mira los feminicidios en todo el mundo. Entonces, yo creo que la mujer, más allá de una mujer, otra mujer, cada una, la mujer en términos de metonimia, en un abstracto, es uno de los personajes más interesantes para cualquier escritor. O como quien dice, ser mujer es un conflicto. Ser mujer es un conflicto. Más en México. Pues... O globalmente. No sé, mira. Asómate a África. Mira, las chinas las asfixiaban con almohadas. Cuando nacía una niña china, le ponían la almohadita. Y de repente ahora millones y millones de chinos se dan cuenta de que hay más varones que mujeres. Sí. Bien, si me permites, vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos para continuar conversando. ¿Cómo no, Eric? Gracias. Now I'm thinking about you, baby. I wish you wouldn't, Jimmy. What? Think about me. What's the matter? I'm liable to catch something hanging out in your mind. Baby, you are my life, and without you